Padre nuestro, una vez más en tu presencia, una vez más, Señor, disfrutando de esas misericordias que cada mañana se renuevan. Y una vez más, Padre, por la oportunidad de presentarnos con nuestros corazones, nuestras voces al unísono, adorándote. Suplicamos que te sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón. Señor, que por tu gracia nuestros labios se abran y puedan proclamar tus grandezas, tus maravillas, y también que tú abras tus labios para con nosotros, Señor, y extienda tus brazos hacia nosotros a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que lo necesitamos. Habla a cada uno de nosotros, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para que con mansedumbre, Señor, recibamos tu palabra y con entendimiento podamos comprenderla. Y que esta palabra, Señor, penetre en nuestros afectos, en nuestra conciencia y transforme nuestras vidas, Padre. Cuánto te necesitamos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza. De ti, Señor, será hallado nuestro fruto, porque tú eres la fuente de todo bien. De ti procede buena, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y de ti lo esperamos, Señor. No queremos de nosotros mismos nada. Señor, de nosotros sabemos que nada bueno puede brotar. Todo lo queremos, Señor, de ti y de tu gracia. Pero cuánto pecado, Señor, hay en nosotros, cuánta incredulidad, cuánta resistencia, Señor, en nuestros malvados corazones, en nuestros engañosos corazones, Señor, en nuestro entendimiento, que muchas veces está entenebrecido por todo lo que nos rodea y especialmente por nuestra propia arrogancia, orgullo y suficiencia propia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y habla a nuestros corazones. Ten misericordia y doblega nuestras voluntades, Padre amado. Ten misericordia, Señor, y ven y visita a tu pueblo, visítalo, Señor, con tu bondad, con tu gracia. Señor, qué bueno que podemos estar en este lugar. Reconocemos que aún esto, Señor, es producto de tu gracia, el estar aquí, el haber tenido la energía, el ánimo para venir, Señor, y el tener una iglesia, una congregación donde poder, Señor, postrarnos, sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra. Padre, no queremos oír palabras de hombres, queremos oír tu voz, queremos oír lo que tú tienes para nosotros, Señor, a través de esa palabra inspirada, autoritativa, suficiente, santa, útil. Señor, danos claridad, danos, Señor, danos humildad para recibir tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo oye. En medio de todas las circunstancias, Señor, que estamos atravesando, cada uno con diferentes desafíos en su vida, Padre. Por favor, permítenos descansar en ti, en este día santo de descanso. Permítenos descansar, Señor, en tus promesas, en tu fidelidad, Señor. Y permítenos asimilar los principios y mandamientos que tú nos habrás de dar para que guíen nuestro caminar, Señor, en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Gracias, Padre, por este pueblo, por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por al pastor Merino, Señora, que tú has levantado en este lugar y a todos los hombres que tú estás levantando y has levantado y levantarás en este lugar, Señor. Y a todas aquellas mujeres, Señor, que con un espíritu de servicio, de amor, Padre, trabajan para tu reino. Gracias, Señor, por todo ello. Te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos la vida del pastor Merino, Señor, de su padre, de su mamá también, de su familia allá en México. Y aquí nosotros, en tu presencia, Señor, anhelantes, necesitados, suplicantes, te rogamos que hables, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a invitarles, por favor, para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 13, y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 22, capítulo 13, verso 22 del libro de Hebreos. Y el tema que quiero abordar esta mañana es un tema bastante extenso, pero lo vamos a resumir en unos cuantos principios. El tema que voy a abordar esta mañana lo podemos titular Las exhortaciones del libro de Hebreos. Y a eso se refiere el versículo que quiero
leer con ustedes el verso 22, en donde dice el escritor de Hebreos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Noten ustedes esa frase, la palabra de exhortación. Eso se refiere al libro de Hebreos. Esta es la manera en que el escritor de Hebreos termina su libro, haciendo un ruego. Y el ruego es que soportemos la palabra de exhortación. Él dice que os he escrito brevemente. Quizás algunos de ustedes no les parece breve el libro de Hebreos, son 13 capítulos, en realidad no son muchos. Pero el libro de Hebreos es uno de esos libros complejos que muchos cristianos evaden, ¿no? Porque les parece un poco eh, complicado. Se requiere una, se requiere un poco de entendimiento acerca del Antiguo Testamento, especialmente para comprender el libro de Hebreos y seguir la línea de pensamiento del escritor. Pero el libro de Hebreos no es un libro de teología simplemente, aunque es profundamente teológico. Es una exhortación. Aquí lo dice el verso 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pero obviamente es una exhortación llena de doctrina, es una exhortación doctrinal, como deben ser todas las exhortaciones pastorales, ¿no? En la iglesia, todo en la iglesia debe ser doctrinal, porque nosotros estamos fundamentados en la doctrina bíblica, la doctrina revelada por la palabra de Dios. Pero últimamente, hermanos, todo, aún los temas más complejos, más profundos teológicamente, no son para que nosotros elucubremos y para que nosotros especulemos o para que nos elevemos de una torre de marfil teológica e intelectual, sino son exhortaciones. Toda la Biblia, toda la Biblia es pastoral, porque el propósito es instruir al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios, amonestar al pueblo de Dios. Y ese es el caso con el libro de Hebreos. Por eso dice acá el verso 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Palabra de exhortación, palabra de exhortación. Eso es el libro de Hebreos. Eso es toda la Biblia para nosotros. Es una palabra de exhortación. Por esa razón es que nosotros debemos de escuchar la escritura con un corazón manso, con mansedumbre. Recibirla como decía Pablo acerca de los tesalonicenses, que ellos recibían la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino palabra de Dios que es en verdad. Y debemos también por esa misma razón orar que Dios levante hombres fieles. No tienen que ser hombres prominentes, ni tienen que ser hombres eruditos, pero hombres fieles, que hablen fielmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos esa palabra de exhortación. Necesitamos que cuando los hombres que se paran detrás de nuestros púlpitos, los púlpitos de nuestras iglesias, esos hombres sean fieles y nos traigan la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios, la palabra de exhortación. Muy bien, pero nos vamos a limitar al libro de Hebreos y dentro del libro de Hebreos nos vamos a limitar a unos cuantos pensamientos, porque como digo, el libro de Hebreos es un libro sumamente extenso en términos de teología y es también bastante complejo. Déjenme decir algo acerca de Hebreos en general antes de entrar a los cuatro aspectos que yo quiero ah, mencionar relativos a la exhortación de Hebreos, las exhortaciones de Hebreos. Esta carta, Hebreos, es una carta notablemente diferente a las otras cartas del Nuevo Testamento. No tiene una introducción como suelen tener las otras cartas. Usualmente Pablo comienza con una introducción en la cual él saluda, por ejemplo, a los corintios, a los hermanos que están en Corintios, o a los hermanos que están en Gálatas, o a los que están en Efesios. En este caso, no hay una introducción. La introducción de esta carta es más bien, es súbita, ¿no? No hay una introducción formal. También el libro de Hebreos es uno de los escritos más descuidados y olvidados del Nuevo Testamento, porque como lo dije anteriormente, requiere que nosotros estemos familiarizados con el Antiguo Testamento para comprender los argumentos de esta carta.
Entonces, la mención constante de las ceremonias y los mandamientos, sobre todo las ceremonias del Antiguo Testamento, hace de este libro un libro complejo relativamente. Dicen que Martín Lutero incluso tenía ciertas dudas sobre su canonicidad. Martín Lutero era un hombre muy crítico en el sentido positivo de la palabra, crítico en el sentido de que él leía con inteligencia y leía analizando profundamente todo la escritura y todo lo que leía. Y a él le parecía que este libro, siendo un poco diferente a todos los demás, que tal vez no era canónico, pero claro, estaba equivocado. Este es un libro canónico, es decir, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Hay varias cosas que hacen que Hebreo sea un poco desafiante para interpretarlo. Primero, no se sabe quién escribió esta carta. Em, Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue quizás perdón, que fue quizás Bernabé, o que fue Lucas, o que fue Apolos. Últimamente nadie realmente sabe. Yo sé que eh, puede haber polémica y alguien puede estar muy convencido de que fue fulano o de que fue mengano, pero últimamente no lo dice. Nosotros no lo podemos saber. Lo que sí es obvio es que Hebreos es la obra de alguien muy poderoso espiritualmente y muy conocedor de la escritura antiguo testamentaria. Y además que tenía una profunda preocupación pastoral por sus oyentes. El que lo escribió con un corazón pastoral y lo escribió con un conocimiento sólido. Y por supuesto, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y en realidad, hermanos, todo lo que los que escribieron la Biblia lo escribieron así. Pablo cuando escribía acerca de los temas más profundos, por ejemplo, cuando escribió sobre la elección y la predestinación en el capítulo 9 y 10 del libro de Romanos, él dice que escribió con profundo dolor en su corazón, ¿sí? Con tristeza, con oración, deseando la salvación de sus hermanos, los israelitas. Entonces comienza él con ese dolor, con esa tristeza y con esa oración a hablar de los grandes y profundos temas de la predestinación, de la elección. Así, con ese espíritu, escribía el apóstol Pablo. Y hermanos, con ese espíritu nosotros deberíamos de estudiar todos los temas de la Biblia, ¿no? Con un espíritu de profunda tristeza por los perdidos, con oración. O como lo hizo cuando habló sobre el mismo tema en el libro de Efesios capítulo 1, con adoración. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él. Pablo comienza entonces a hablar de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y cómo nos predestinó y nos adoptó y nos perdonó y todas las cosas extraordinarias que Dios en su decreto hizo. Pero Pablo habla de eso en un espíritu de adoración. Bendito sea el Dios y Padre. O sea, hermano, eso nunca lo olvidemos nosotros. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios. Y cuando se predica la palabra, la predicación de la palabra es un acto de adoración también. Y el escuchar la palabra es un acto de adoración también. Y también debemos de escuchar la palabra, hermanos, eh, con esa actitud, no voy a decir pastoral en el sentido de que somos pastores, pero con esa actitud de carga, de deseo de aprender esas verdades para poder nosotros ministrar a otras personas, para poder nosotros ser canales y bendecir a otras personas. Así que el libro de Hebreos tiene muchas cosas que enseñarnos con respecto a todo eso. Cuando se acerquen ustedes al libro de Hebreos, hermanos, no le tengan temor al libro de Hebreos.
Ciertamente hay cosas ahí que vamos a encontrar que son muy desafiantes para nuestro entendimiento y que no las vamos a entender. Ni siquiera aunque lo hayamos leído 10 veces, pero cada vez vamos a ir entendiendo más. Y sobre todo, recordemos el espíritu pastoral de esta carta, y que es una palabra de exhortación. Ok, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar? Pero déjenme decir algo más antes de entrar a los temas que vamos a tocar de Hebreos. Acerca de los recipientes, o sea, los que originalmente recibieron esta carta. ¿A quién fue escrita esta carta originalmente? Obviamente, los que recibieron esta carta la primera vez eran judíos, judíos convertidos al cristianismo. Y eran judíos que estaban esparcidos en diferentes lugares y habían sufrido persecuciones por causa del cristianismo. Pero el escritor de Hebreos dice que estos hermanos judíos cristianos que habían sido perseguidos y estaban en el exilio, probablemente la mayoría de ellos, muchos de ellos se habían hecho tardos para oír, o sea, perezosos, se habían hecho perezosos, perezosos para oír y para leer, que por cierto es una exhortación para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a ser perezosos, es muy peligroso. Pablo habla o más bien el escritor de Hebreos habla de eso. Dice, os habéis hecho tardos para oír. Ese era el caso de estos hermanos. Por eso el escritor habla o introduce frecuentemente dentro de sus enseñanzas exhortaciones bastante severas. Porque ellos corrían el peligro, estos hermanos corrían el peligro de caer en apostasía por no comprender el evangelio, por su pereza, por su lentitud para aprender el evangelio. Corrían el peligro de desviarse otra vez hacia el judaísmo. Además, por las persecuciones que estaban sufriendo, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos tantas responsabilidades muchas veces, tenemos tanto de qué preocuparnos, tenemos tantas dificultades que enfrentar y tanta presión en la vida que nos volvemos lentos para oír. Y nos preocupamos tanto de lo que nos está pasando y tratando de resolver, pues estos hebreos estaban siendo perseguidos, estaban en el exilio y precisamente por eso existía el peligro de que ellos no comprendieran claramente el evangelio. Ese peligro siempre existe, hermanos. Por eso las exhortaciones de Hebreo son muy importantes para nosotros. Bueno, veamos, veamos en primer lugar, hermanos, esta exhortación, que es la exhortación primaria del libro de Hebreos. El escritor de Hebreos se esfuerza por hacernos comprender la superioridad de la persona del Señor Jesucristo. Hacernos entender quién es Cristo. ¿Quién es Cristo en el contexto de toda la historia redentora? ¿Quién es Cristo en el contexto de los grandes personajes del Antiguo Testamento? Que los judíos tenían la tendencia, ¿no? A exaltar, obviamente, exaltar a aquellos hombres que habían sido prominentes en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Moisés, a los ángeles, a Josué, a Aarón, prominentes que Dios los había usado grandemente. Y el autor de Hebreos se esfuerza por hacer comprender a estos hermanos que la persona de Cristo, su obra, su ministerio, su pacto y la vida que él vivió fue superior a cualquier antepasado en la historia, a cualquier institución, a cualquier ceremonia, a cualquier promesa que el judaísmo les estuviera ofreciendo. Y eso es supremamente importante en nuestras vidas cristianas, hermanos. Porque nosotros
Vamos a aprender tantas cosas en nuestra vida cristiana, vamos a aprender las doctrinas, vamos a conocer hombres admirables, vamos a tener experiencias maravillosas, pero ¿qué experiencia, qué doctrina, qué institución puede ser más importante que Cristo Jesús? Y ese es uno de los esfuerzos del libro de Hebreos. Noten ustedes cómo comienza Hebreos en el capítulo 1. Dice, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que, que Dios ha usado a muchos hombres y que a través de la historia Dios siempre ha estado hablando por los profetas. Y continúa diciendo en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y noten ustedes, hermanos, que aquí hay una aparente contradicción, porque el escritor dice que Dios constituyó a Cristo heredero de todo, pero a la vez dice que por él hizo el universo. Entonces uno se pregunta, bueno, si él hizo el universo, ¿por qué lo hicieron heredero si él es el que hizo el universo? Y lo que más tarde va a desarrollar el autor de Hebreos es algo que nos ayuda a comprender esta aparente contradicción, porque Dios hizo a Cristo heredero como redentor por haber vivido esa vida perfecta de obediencia que él vivió y haber entregado su vida inocente a morir en la cruz. Dios lo hizo heredero de esta nueva creación, de la creación redimida, porque él se encarnó, se hizo hombre y como hombre él ganó esa herencia como hombre. Pero él como Dios es el creador del universo, es el dueño del universo. Pero ustedes saben, este es un mundo caído por causa del pecado y Cristo vino a redimirlo. Y Él es el heredero de ese nuevo mundo. Él es cabeza de una nueva creación. Él es cabeza de una nueva raza. Y una de las cosas que el escritor de Hebreos, hermanos, se esfuerza en hacernos entender es que Él en su encarnación como hombre supera absolutamente todos los profetas. Por eso comienza diciendo, Dios ha hablado muchas veces por los profetas en el pasado, de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Hijo, el que es heredero de esta nueva creación, el que es el creador del universo. Y en el verso 3 continúa diciendo, él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, él es superior a los profetas. Y en el verso número 4 agrega, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los judíos tenían que comprender esto, hermanos, porque los ángeles son seres admirables. Los ángeles son seres extraordinarios. Si nosotros viéramos un ángel ahora, hermanos, pues no sé cómo reaccionaríamos, pero Juan reaccionó muy mal en el libro de Apocalipsis, se postró a adorar al ángel. Ahora, Juan caminó con Cristo y Juan vio a Cristo resucitado. Juan vio a Cristo morir, Juan vio a Cristo haciendo milagros. Sin embargo, cuando vio a un ángel, se le tiró a los pies a adorar al ángel. Qué tan extraordinarios eran los ángeles. Y una de las cosas que tenemos nosotros, que nosotros tenemos que cuidar tanto, es que lleguemos a admirar de tal manera a alguien o algo o una institución o una experiencia o una doctrina o lo que nosotros tenemos o lo que hemos recibido, que quitemos la mirada de Cristo Jesús. Así que una de las exhortaciones del libro de Hebreos es que nosotros mantengamos los ojos en Cristo. Dice él, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Dice acá, Él es superior a los profetas. Los profetas Dios los ha usado, pero hoy Dios nos habla por el Hijo. Es superior a los ángeles, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. A ninguno de ellos. Y hermano, uno de los cordones que nos ayudan a desenredar el sutil tejido de este libro, que es un libro, es como un tejido muy denso, el libro de Hebreos. Pero uno de los hilos que nos ayudan a desenredar ese tejido es, es, es una palabrita que se repite constantemente. Superior, más excelente, mejor. Eso lo repite constantemente el libro de Hebreos. Superior, más excelente, mejor. Es una palabrita griega, reiton, superior, más excelente, mejor. Y se refiere a la persona de Cristo y a lo que Cristo realizó. Superior, más excelente, mejor. Porque no hay nada superior, no hay nada más excelente, no hay nada mejor que Cristo Jesús. Y el libro de Hebreos nos enseña eso. Cristo es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés. La fidelidad de Cristo es más grande que la fidelidad de Moisés. Cristo es mayor que Josué y que todos los que vinieron a través de él. Cristo es mayor que los sacerdotes, que Aarón, el sumo sacerdote. Cristo es mejor que ellos. Cristo trajo un pacto mejor. Cristo ofrece un sacrificio mejor en un santuario mejor. Cristo ofrece un sacrificio perfecto para la salvación eterna de aquellos que él llama. Hermanos, para los judíos eso era difícil de entender, porque los judíos habían tenido siglos y siglos de tradición, su sacerdocio, su templo, su historia, las hazañas del pueblo, las victorias del pueblo, los milagros, el maná, Moisés. Y era para ellos muy fácil apartar su mirada de Cristo. Pero cuidado, para nosotros puede ser también muy fácil apartar la mirada de Cristo y debemos de ser muy cuidadosos con eso. Esta es una de las exhortaciones de Hebreo. Segundo, otra exhortación del libro de Hebreos es la exhortación en contra de la profesión falsa y la apostasía. Cuando hablo de profesión, porque el libro de Hebreos usa esa palabra, profesión, no se está refiriendo a una profesión como decir un médico, un ingeniero, no, no, no. Se refiere a una profesión en el sentido de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros decimos. En ese sentido se usa la palabra profesión. Cuando ustedes lean la palabra profesión en el libro de Hebreos, está hablando de lo que nosotros decimos ser, de lo que nosotros decimos que creemos o decimos que somos. Y el libro de Hebreos nos advierte sobre la falsa profesión, los falsos profesantes, los que se dicen ser cristianos y no lo son. O los que han profesado el cristianismo y han llegado a obtener un conocimiento muy prominente, muy notable, y han llegado a tener posiciones de mucha influencia en la iglesia y que después se han vuelto anticristos, enemigos del evangelio, apóstatas. Y el autor de Hebreos se esfuerza por advertir a los hermanos sobre los peligros graves de una simple profesión religiosa. Ese es un peligro grave. Estar en una iglesia, participar de la iglesia, aprender el lenguaje evangélico, los himnos evangélicos, las doctrinas evangélicas y ser falso profesante, ser cizaña. El libro de Hebreos nos advierte acerca de eso. Nos advierte acerca de tener confianza en la tradición, en las ceremonias, en las doctrinas.
y nos advierte de la apostasía, que es algo más grave todavía. Es igualmente grave, pero esto otro es más escandaloso. Es decir, un apóstata es una persona que ha profesado el Evangelio, que ha conocido el Evangelio, que ha disfrutado el Evangelio, que ha sido influyente en el Evangelio y después se vuelve enemigo del Evangelio y hace que Cristo sea expuesto al vituperio. Pisotea la sangre de Cristo, le hace afrenta al Espíritu de gracia. Junto con el libro de Gálatas, hermano, el libro de Hebreos contiene las advertencias más graves y más severas, advertencias para los creyentes sobre la posibilidad de, entre comillas, perder la salvación, porque la salvación verdadera no se pierde. Pero el libro de Hebreos es tan riguroso en sus exhortaciones, sus amonestaciones y advertencias, que algunos toman esos versículos para argumentar que la salvación se pierde, que hay cristianos que fueron salvos y que pierden su salvación. Pero no es eso lo que está diciendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla de esa manera severa en muchos casos. Por lo menos, hermanos, en 6 ocasiones, el libro de Hebreos habla de una manera supremamente severa en contra de aquellos que han sido iluminados, que han disfrutado la palabra de Dios, los poderes de la palabra de Dios, que han recibido el Espíritu Santo y que se pierden. Entonces uno diría, bueno, será salvo, será que la salvación se pierde, pero no es eso lo que está diciendo el libro de Hebreos. Veamos algunas de esas amonestaciones, hermano, serias y apremiantes. Por ejemplo, capítulo 2, verso 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una advertencia. Está advirtiéndonos, diciéndonos que tenemos que ser atentos, que tenemos que ser diligentes en atender las cosas que hemos oído, porque muchos las han escuchado y se deslizan. Porque si en la antigüedad los que recibieron la palabra por medio de los ángeles recibieron y transgredieron y desobedecieron, recibieron retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si Dios habló por los profetas en la antigüedad y hoy nos habla por el Hijo y nosotros descuidamos esa palabra, ¿cómo vamos a escapar? ¿A dónde vamos a ir? Esa es una de las exhortaciones. O por ejemplo, el capítulo 3, verso 1, 4, verso 1 en adelante, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Sigamos leyendo, verso 4. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, nos está advirtiendo. Dice, tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo. Consideren a ese apóstol, a ese sacerdote, porque Dios lo constituyó y fue más fiel que Moisés.
porque Moisés fue fiel, pero Cristo fue mayor en fidelidad, porque Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, pero Cristo es el dueño de la casa. Pero tenemos que retener firme esta confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es una advertencia. Y entonces él enforza esa advertencia con un pasaje del Antiguo Testamento. Lean conmigo nuevamente el capítulo 3, verso 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Advertencia. Y es una advertencia fundamentada en lo que le pasó al pueblo del Antiguo Testamento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque vuestros padres en el desierto me tentaron, me probaron, y yo estuve disgustado con ellos 40 años. Se está hablando de los que anduvieron en el desierto 40 años. Y escuchen ustedes esto, cómo lo describe. Porque eso tiene que ver con nosotros. En el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por un lado dice, ellos vieron mis obras 40 años, vieron el mar rojo abrirse, vieron caer maná del cielo, vieron la roca que les daba agua, vieron la nube que les cubría, vieron la nube que les alumbraba y les daba calor, vieron maravillas, vieron mis obras, pero no conocieron mis caminos. Ese es un peligro muy grande, hermano. Experimentar en la iglesia cierto consuelo, cierta bendición, recibir favores de Dios, ver maravillas y decir, oh, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y no conocer los caminos del Señor. Por lo cual, dice, me disgusté con ellos y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, le está diciendo gente vaga, son vagos en su corazón. Es decir, están en la iglesia de cuerpo presente, pero de corazón ausente. Pues es una advertencia. Que nuestro corazón no sea vago. Cuando vengamos aquí a la iglesia, traigamos el corazón y pongámoslo enfocado en Dios. No dejemos que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro hombre interior se vaya lejos de la iglesia mientras el cuerpo permanece acá. Los cadáveres son así, están ahí el cuerpo, pero no está el alma en la funeraria. Y esto es lo que dice esta advertencia y advertencias como esta, por lo menos 6 advertencias de ese tipo. Veamos otra, hermano, porque son varias, no podemos verlas todas. Capítulo 5, verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, el escritor quiere explicarles acerca del sacerdocio de Cristo. Y para explicarles acerca del sacerdocio de Cristo, pues él hace referencia al sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero parece que él se da cuenta de lo que a veces nos pasa a los predicadores, que uno está predicando y la gente está viendo para otro lado, ¿no? Pensando en quién sabe qué cosa, y uno se da cuenta que no están aquí. Entonces, como que él se da cuenta de eso, y él sabe que es actitud. Y él dice, acerca de esto, capítulo 5, verso 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué triste, hermano. O sea, que el escritor de Hebreos está diciendo,
después de tanto tiempo, habéis llegado a ser tales. Uno esperaría que dijera que ahora sois muy maduros y podéis ayudar a la gente y habéis entendido y habéis obedecido, pero no, no es eso lo que dice. Él dice, a ver, después de tanto tiempo que tenéis necesidad de de leche y no de alimento sólido. Más adelante en el capítulo 6, continuando con este mismo argumento, en el verso 4, él dice, porque es imposible que los que una vez, capítulo 6, verso 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Advertencia, ¿verdad? Esa es otra exhortación de Hebreos. Sí que Hebreos nos exhorta, hermanos, para que conozcamos a Cristo, para que veamos la majestad, la gloria, la superioridad de Cristo, para que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Pero nos advierte también del peligro de nuestro engañoso corazón, del peligro de ser perezosos, de ser lentos para oír, del peligro de ser negligentes, de apartar nuestra mirada de Él. En el verso número 9, capítulo 6, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, a veces es decir, los ministros tienen que hablar así, hermanos, tenemos que advertir y tenemos nosotros que tomar todas las advertencias esas en nuestro corazón seriamente, porque necesitamos ser amonestados y que nuestro entendimiento sea despertado, porque tenemos esa tendencia, la negligencia, al descuido, a la irresponsabilidad espiritual, a la pereza espiritual. Muy bien. En tercer lugar, otra amonestación, otra exhortación del libro de Hebreos, es a que nosotros aprendamos a vivir y a disfrutar la libertad del nuevo pacto, la libertad del sacerdocio de Cristo, la libertad de su sacrificio perfecto. Porque la razón por la cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y conocer a Cristo Jesús es porque en Él, solamente en Él, encontramos la justicia que nosotros no poseemos. La justicia que Dios recibe, la única justicia que Dios recibe, la tiene Cristo Jesús, nadie más. La única justicia que agrada a Dios, el Señor Jesucristo la tiene, nadie más. De manera que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo y refugiarnos en su justicia, porque no hay otra justicia a través de la cual podamos ser justificados. Pero para Él lograr esa justicia, hermano, fue que Él tuvo que encarnarse. Él tuvo que participar de carne y sangre, como dice también el escritor de Hebreos. Participó de carne y sangre, de lo mismo que nosotros participamos, para venir a ser nuestro sumo sacerdote. Ven en el capítulo 2 de Hebreos con nosotros, conmigo, por favor. Hebreos 2. Verso 14. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos se refiere a los elegidos de Dios, al pueblo de Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, somos seres humanos con un cuerpo humano. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Debía de ser semejante a nosotros. Se hizo hombre, el verbo se hizo carne. Tenía que ser semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea que Él entiende los conflictos humanos, las tentaciones, las debilidades humanas, porque Él tomó un cuerpo humano, porque Él es hombre, Él fue hombre, el hombre Dios, porque Dios se hizo carne, el misterio de la piedad, del que hablamos la semana pasada. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es otra exhortación de Hebreos, que nosotros nos refugiemos en Cristo y encontremos en Él el socorro, encontremos en Él la misericordia, porque Él es un fiel, Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote, misericordioso. Él tiene misericordia. Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo, Él conoce tus afanes, tus incertidumbres, tus debilidades, tus pecados, tus angustias. Él conoce eso. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla tener un sumo sacerdote tan compasivo. Vean el capítulo 4, por favor. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está la palabra profesión. Lo que nosotros decimos creer, cerrémonos a eso, refugiémonos en ello. Ese es el ancla de nuestras almas, nuestra fe. Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Él es el Hijo de Dios. Y esta es la fe que vence al mundo. Perdón, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Cristo. Ahora, dice capítulo 4, verso 14 de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia. ¿Necesitas tu misericordia? O yo la necesito, hermano. Yo necesito la misericordia de Dios. ¿Y dónde la voy a encontrar? En el sumo sacerdote. En nuestro sumo sacerdote que participó de carne y sangre. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque tomó un cuerpo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es justo, Él es perfecto. Él es grato delante de Dios. Por eso Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente. Esa es otra exhortación de Hebreos. Hebreos, hermanos, nos exhorta para que nosotros conozcamos la superioridad de Cristo, para que nosotros nos cuidemos de la pereza, la apostasía, la falsa profesión, y para que nos refugiemos en nuestro sumo sacerdote, en la perfección de ese nuevo pacto. Vengan al capítulo 10 de Hebreos, por favor. Hablando de Cristo y de su disposición a venir a redimirnos, dice el capítulo 10 en el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Note usted lo que está diciendo acá. El Señor Jesucristo, al venir a esta tierra y encarnarse en un cuerpo humano, le dice al Padre, holocaustos y expiaciones no quisiste, perdón, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones no te agradaron. Quiere decir que todo lo del Antiguo Testamento, hermanos, el templo, los corderos, los sacerdotes, todo eso no le agradaba a Dios. Dios no quería eso, Dios no quiere eso. Entonces, ¿por qué lo instituyó si no lo quería? Lo instituyó porque aquello habría de anunciar el sacrificio perfecto que Cristo habría de realizar. Y aquello habría de ser la representación visible, el recuerdo visible del pacto, de la promesa que Dios había hecho, que con sangre Él habría de redimir a su pueblo. Pero la sangre de los toros y de los machos cabríos no perdona los pecados, no le agrada a Dios. Dios no quiere eso. Al igual, hermanos, que a Dios no le agrada que nosotros estemos sentados aquí y que tengamos estas reuniones por sí mismas. Esto es un medio. Lo que estamos haciendo aquí es un medio, pero nosotros no vamos a agradar a Dios porque asistimos a la iglesia. No agradamos a Dios porque cantamos los himnos. No agradamos a Dios porque somos muy esforzados o porque somos muy entregados o porque tenemos mucha fe o conocemos mucho. Eso no le agrada a Dios. Lo único que le agrada a Dios es lo que Cristo Jesús hizo. Nada más. Y por lo que Cristo Jesús hizo y porque nosotros nos refugiamos en Él, hacemos todas estas cosas. Porque estos son medios que Dios usa para seguir alimentando nuestra fe. Esto es importante lo que hacemos aquí. El congregarnos, el ser fieles en congregarnos, en orar juntos, en ser constantes, en ser diligentes, esforzados. Es importante, pero eso no gana ningún mérito. Eso no sirve para que nosotros sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos, que cada vez se ensanche más nuestro entendimiento, nuestra conciencia de la gloria de Cristo y que nos acerquemos con más y más confianza a Él. Verso 9, capítulo 10 de Hebreos. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero que hay que quitar? Todos los sacrificios y la ceremonia y el sistema aquel viejo. Quítalo primero y establece esto último. ¿Qué es lo último? Lo último es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Dice el verso 10, en esa voluntad, la voluntad que Cristo cumplió perfectamente en un cuerpo humano. En esa voluntad que Cristo logró satisfacer con su obediencia perfecta. En esa voluntad somos santificados, dice el verso 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Acerquémonos, acerquémonos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Sí. Libertad. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por dónde? Por el camino nuevo y vivo. ¿Cuál es el camino nuevo y vivo? El nuevo pacto que Cristo estableció con su sangre. Nuestra iglesia se llama Camino Nuevo, hermano, por este motivo. Camino Nuevo. Es el nuevo pacto. Es una manera de decir, se podría llamar iglesia Camino Pacto, el nuevo pacto. Muchas iglesias se llaman nuevo pacto. Pero Camino Nuevo es una manera de decir el nuevo pacto. Es un camino nuevo y vivo que Él estableció por su sangre, por su cuerpo. Y Hebreos, hermano, nos exhorta para que entremos por ese camino, que vayamos por ese camino, el camino de la gracia.
el camino de la justicia de Cristo, refugiarnos en Él. Por eso, sin Cristo, estás perdido. No hay otro camino. Yo soy el camino, dice Él. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin esto. Él es el camino nuevo. Y Hebreos nos exhorta para que nosotros nos refugiemos en Él. Por último, hermanos, la última exhortación a la que me voy a referir, de Hebreos, que Hebreos nos exhorta para que nosotros imitemos a nuestros antepasados, que vivieron una vida de fe. No vidas perfectas, no, es que nadie ha vivido una vida perfecta excepto Cristo. No vidas superiores. Ahora, tuvieron grandes experiencias, algunas de ellas superiores, pero no fue por ellos mismos, no es que eran héroes de la fe, no, ninguno de ellos era héroe de la fe. Es que no hay héroes de la fe, porque la fe no proviene de nosotros. Si tenemos fe es que Él nos la da. No hay nadie superior, no hay nadie que esté más cerca de Dios por su fe o por su esfuerzo, no. La única manera de acercarnos a Dios es en Cristo Jesús. Ahora, claro, podemos y debemos crecer en la fe, debemos madurar. Y precisamente por eso una de las exhortaciones, hermanos, de Hebreos es que nosotros imitemos a aquellos que caminaron en fe. Miren el capítulo 6, por favor, verso 11. Perdón, 6, verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Nos invita a ser imitadores de aquellos que han heredado las promesas. ¿Cómo? Por la fe y la paciencia. Y dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dice el libro de Proverbios, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que ahí habían crecido espinos, ortigas que ya habían cubierto su faz, y la cerca de piedra ya estaba destruida. Y miré, y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Cuidado, no seamos perezosos. No seas un cristiano mediocre, un cristiano descuidado, irresponsable. Dice un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que una exhortación de Hebreos también es que nosotros sigamos el ejemplo de nuestros antepasados. Uno de los capítulos, hermanos, más conocidos, más amados y realmente admirable, ¿no? De, de toda la Biblia y del libro de Hebreos en particular es el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que nos invita a poner nuestra mirada en aquellos, no para confiar en ellos, sino para tomar ejemplo de aquellos hombres que caminaron por fe en la antigüedad. En el capítulo 10 de Hebreos, verso 35, dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. E inmediatamente comienza el capítulo 11 mostrándonos cómo se vive una vida de fe. Y nos habla de todos estos personajes. El capítulo 11, todos estos hombres y mujeres de fe, el capítulo 11, del cual ustedes habrán oído. Al final del, perdón, al principio del capítulo 12, después de haber terminado todo este recorrido, mostrándonos cómo esos hombres vivieron una vida de fe. Dice en el capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, ellos son testigos nuestros. Ellos nos están diciendo, mira, sí se puede. El Señor lo hace en ti. El Señor nos da la gracia. Tenemos un sumo sacerdote, un camino nuevo y vivo. Tenemos un sacrificio perfecto. Y estos del Antiguo Testamento no conocían toda la teología que nosotros conocemos, hermano. Pero tenían la promesa. Y la creyeron y se aferraron a ella. Dice que Dios interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que acudimos a aferrarnos a la promesa de Dios. Y así que el escritor de Hebreos dice, así que hermanos, por tanto, capítulo 12, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Interesante, hermanos, porque primero Él nos muestra la fe de Abel, la fe de Enoch, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Isaac, de Jacob, de Sara, etcétera. Toda la fe de esos hombres. Y nos dice, estos son testigos, estos son ejemplos, pero pongan la mirada en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, porque ellos vivieron así, con su mirada puesta en Cristo. Pero, hermano, cuán estimulante es caminar al lado de gente que nos edifica. ¿Cuánto debemos nosotros anhelar ser estímulo para otros? Dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, los unos a los otros. Debemos ser ejemplo. Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo de los fieles. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Y también, hermano, necesitamos ejemplos. Y aquí hay ejemplos. Aquí hay ejemplos. Capítulo 13, verso 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. E imitad a los que andan de esta manera. Vivimos nosotros de una manera que sea digna de que otros la imiten, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Queremos vivir así, queremos ser estímulo para otros, queremos ser ánimo para otros. No queremos ser decepción, no queremos ser mal testimonio, no queremos ser motivo de desánimo, de vergüenza para la iglesia. Queremos ser ánimo. Y esa es una de las exhortaciones que nos da el libro de Hebreos. Así que hermanos, lleven esto en su corazón. El libro de Hebreos es un libro pastoral, es una exhortación, es muy edificante, requiere diligencia para leerlo y entenderlo, pero los frutos y la recompensa de darnos cuenta de las exhortaciones que allí hay, hermanos, son muy valiosas para nuestras almas. Primero, nos presenta a Cristo en su superioridad sobre cualquier personaje, cualquier institución, cualquier experiencia, cualquier ser en el universo. No hay nadie como Cristo. Él es superior, Él es mejor. No hay nadie, no hay nada como Él.
como nuestro Señor Jesucristo. Pero nos advierte también de los peligros de la falsa profesión y de la apostasía. Y nos invita a que nos refugiemos en nuestro sumo sacerdote, en la perfección del nuevo pacto, en la perfección de su obra, de su ofrenda perfecta, en cuya ofrenda somos santificados. En esa ofrenda somos santificados, en esa voluntad que Cristo hizo por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Nos invita a la libertad, nos invita también a mirar a aquellos que pueden ser ejemplo y a nosotros, con la ayuda de Dios, ser ejemplo para otros. Ante la superioridad, hermanos, de ese pacto tan perfecto, es un gran pecado rechazar, ignorar, minimizar o descuidar a Cristo y su obra redentora. Tenemos que conocerlo por lo que Él es, no ser oidores olvidadizos, no ser tardos para oír. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que seamos diligentes. Nuestra visión, hermanos, debe ser celestial. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Nuestra adoración debe ser espiritual. Nuestra perspectiva debe ser eterna, como la fue la de estos hombres del capítulo 11 del libro de Hebreo. No dependamos de exterioridades, de estrategias, de métodos, de ceremonias, de rituales, de templos, de tradiciones o de estímulos externos, emocionales o circunstanciales. Pongamos la mirada en el reino eterno, en esa perfección de aquel nuevo pacto, porque tenemos una salvación perfecta en Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a intentar salvarnos, vino a salvarnos. No vino a abrir la posibilidad de que seamos salvos, sino vino a hacer una obra perfecta que consumó en la cruz del Calvario. Dios la aceptó y hoy es perfecta para nuestra salvación. Es un pacto eterno, decretado desde la eternidad. Es un pacto supremo, sellado con la sangre del Hijo de Dios. Es un pacto prometido con juramento, en lo cual Dios no puede mentir. Es un pacto trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí, hermanos, podemos refugiarnos. No juguemos a la religión. Eso es muy peligroso. Es peligroso jugar con este pacto. Esa es la advertencia, una de las advertencias de Hebreo. Es la obra del Espíritu, es la sangre del Hijo de Dios. No pisoteemos la sangre del Hijo de Dios. Y es un asunto del corazón, no de las emociones, de la cultura, la tradición o el gusto personal. Es un asunto del corazón. Es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y nos ofrece perdón de pecados, justificación, santificación. Nos ofrece perfección, la perfección de una salvación, hermano, que nadie nos puede quitar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por esa obra perfecta de nuestro Salvador y por la exhortación del libro de Hebreos, Señor. Las exhortaciones que nos recuerdan quién es Cristo, que nos recuerdan, Señor, los peligros de la apostasía y la falsa profesión, que nos invitan a la libertad del nuevo pacto, que nos invitan a que nosotros imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas y que a la vez seamos nosotros, Señor, deseemos, anhelemos y nos esforcemos por ser ejemplo y estímulo para otros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.